son un poco poéticas, pero tienen mucha profundidad, ¿sí? ¿Cómo le vamos a mirar a los ojos cuando le vemos como Él es, ¿sí? No a través de nuestros ojos físicos, pero sí a través de nuestro espíritu, de nuestro corazón, y le vemos manifestado, reflejado en la palabra, en la escritura. Así que Dios nos ayude a anhelar cada día más de nuestro Señor Jesucristo, amén, de su presencia, de buscarlo y de expresarle con todo nuestro corazón cuánto anhelamos de Él en nuestras vidas. De eso se trata el andar del cristiano, amén. Quiero compartir con ustedes una palabra relacionada con la época en la que vivimos. Si bien hay muchas opiniones en relación a la celebración o no de la Navidad, lo cierto es que hay una fecha y que es inamovible en el calendario, ¿sí? Habrán otros feriados que por ahí uno no sabe cuándo se van a dar, pero estos sí los conocemos. Así que vamos a ver en esta tarde algunas cosas que el apóstol Juan nos enseña acerca del nacimiento de Cristo. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1, que es, por cierto, un versículo muy conocido. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Invito a que oremos. Señor, cuán agradecidos estamos, Señor, en esta tarde por estar en este lugar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar del calor, a pesar del trabajo cotidiano, de las tareas, tú nos has permitido apartar estos minutos, estas horas, Señor, para honrarte a ti. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar y porque a través de nuestra adoración tenemos la posibilidad de ver la manifestación de tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Esa presencia que nos acompaña en el hogar, en el trabajo, en el colegio, es una presencia que se manifiesta de una manera especial cuando te adoramos, y aún de una manera más especial cuando lo hacemos, Señor, como cuerpo, cuando lo hacemos como iglesia. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor, porque tal vez para algunos significará un sacrificio de alabanza estas canciones que te hemos expresado, porque hay a lo mejor un poco de desánimo, hay a lo mejor un poco de cansancio, un poco de tristeza por la época, por diferentes motivos, pero aquí estamos, Señor, y hemos querido honrarte de la mejor manera, Señor. Esperamos que haya recibido nuestra adoración como algo grato, Señor, a ti, no como algo humano, no como algo en nuestra fuerza, sino algo que ha nacido en un corazón que te ama y ha sido dirigido por la gracia y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guiaría a toda verdad, aún para poder adorarte y hacerlo en espíritu y en verdad. Señor, en esta hora queremos que tú nos puedas hablar y que mientras tu palabra está siendo dada, sea tu Espíritu Santo moviéndose con poder en cada uno de nuestros corazones, Señor. Así como aquellos dos que iban camino en Emaús, finalmente reconocieron que ardía algo en sus corazones cuando tú les explicabas las Escrituras, Señor, que esto pueda suceder en cada uno de nuestros corazones.
no por quien la esté dando, sino por quien la ha revelado y quien la está impartiendo a cada uno de nuestros corazones. Me dispongo en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, es una época que se nota que está buena. Más allá de las dificultades que pueda haber en la economía del país o no, cuando llega esta época hay vidrieras que cambian, hay plazas que cambian, hay lugares o puntos importantes de la ciudad que cambian, así que aparecen las luces, un árbol. Incluso vi una foto de un árbol en Damasco, en Siria. Ahora que ha caído este gobierno dictatorial, los cristianos que hay en Siria han podido armar un árbol como lo que arman acá, de luces, ¿no? Fíjense cómo impacta esto. Pero cuando vamos a la Biblia, por supuesto que no, seguramente no es justamente la fecha, no fue el año, pero lo cierto es que Jesús vino al mundo. Y como siempre hablamos, no celebramos, no festejamos el cumpleaños de Jesús porque Él es eterno. Pero sí celebramos que Él vino al mundo. ¿Sí? Y cuando vemos los evangelios, el evangelio según San Mateo empieza con la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta sus padres terrenales, y luego cómo fue anunciado el nacimiento de Jesús a sus padres y el inicio del ministerio. El Evangelio según San Marcos también habla de Juan el Bautista, de cómo preparó el camino. El Evangelio según San Lucas da el que más detalle da del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista. Pero Juan, hermano, el apóstol Juan, no hace referencia prácticamente nunca al nacimiento de Jesús. Empieza hablando de la eternidad, en el principio. Ese principio es antes de la creación. Habla de la eternidad de Jesucristo. Y dice que ya era. O sea, en el principio, cuando para nosotros todo empezó, para los científicos un Big Bang, para nosotros la creación de Dios. Antes de esto ya era el verbo. Y verbo, la palabra ahí original es logos, que significa palabra expresada, ¿no? ¿Por qué palabra expresada, hermano? Porque si alguien quiere conocer a una persona, ¿cómo expresa el hombre lo que piensa? ¿Cómo revela lo que hay en su corazón? A través de la palabra, si no, no le podemos conocer. O la escritura, en todo caso, si hay alguien que no puede expresarse. Hoy nosotros tenemos la palabra escrita, por supuesto. Entonces, el verbo es la palabra eterna de Dios. Está hablando de que Cristo revelaría al Padre como nadie lo hizo en la historia, como nadie lo había hecho. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos, toda la creación habla de que hay un creador y manifiesta el poder, la creatividad del Dios que tenemos, pero realmente quien manifestó los pensamientos de Dios, que reveló el corazón de Dios, es su Hijo Jesucristo. Por eso Él podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso siempre Jesús hablaba en parábolas. El reino de Dios es de esta manera, funciona de esta manera. Entonces eso significa el verbo, ¿sí? La revelación del pensamiento de Dios, del corazón de Dios, de todo lo que, de la voluntad de Dios, está expresada a través de Jesucristo. Y entonces dice, en el principio vemos que esto es, por supuesto que
En este versículo hay un montón de enseñanzas acerca de la eternidad, pero dice, y el Verbo era con Dios. Está marcando ahí una diferencia en personalidad. Estaba con Dios, o sea, y después dice, y era Dios, o sea que el Verbo, Jesucristo, es Dios, es una de las personas de la deidad, pero tiene su propia personalidad. Y el Padre tiene su propia personalidad y el Espíritu tiene su propia personalidad. Que funcionan en una coordinación, una armonía, cada uno con su función, pero en una armonía tan profunda. Entonces, cuando dice que estaba con Dios, quiere decir que había intimidad, había una cercanía. Entonces acá vemos que Jesús es Dios, no un Dios. Hay una traducción de la Escritura no aprobada, ¿no?, que dice que era un Dios, y como está escrito en el original no da lugar para decir un Dios con minúscula, sino que era Dios, ¿sí? Que es eterno, porque estaba antes de la creación, al principio ya era el Verbo, y que el Verbo estaba, Jesucristo era con Dios, estaba con Él, por supuesto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es el Verbo porque Él revela el pensamiento de Dios, Él revela la voluntad de Dios. Entonces, en vez de empezar o de hablar Juan del nacimiento de Jesús, si bien después habla del testimonio de Juan el Bautista y demás, se enfoca en el propósito para qué Jesús nació. Amén. Entonces, si vamos a ir viendo con algunos versículos del Evangelio y alguna parte de sus cartas, especialmente la primera carta, vamos a ver qué es lo que nos enseña. Entonces, el propósito, Juan se enfoca en el propósito del nacimiento de Jesús. Y fíjese que en el versículo 14, en adelante, nos habla, y aquel Verbo fue hecho carne. Eso es la encarnación de Jesús. O sea, Jesús no dejó su divinidad, dejó su gloria, pero no su divinidad, su naturaleza divina la continuó teniendo. Pero le sumó a su naturaleza divina la naturaleza humana. O sea, tomó el cuerpo de un ser humano, un cuerpo limitado, un cuerpo que le daba hambre, que se cansaba, que le daba sed. Entonces dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ven que no habla directamente del nacimiento? Hay un solo versículo que ya lo vamos a leer donde la habla, pero como indirectamente. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15, Juan dio testimonio de él. Está hablando no de él mismo, sino de Juan el Bautista. Y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí. Él reconocía, Él es eterno, porque era primero que yo. Y versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. La palabra plenitud ahí en el griego es pleroma. Significa todo lo que hay en Dios, todos sus atributos. En el libro de Colosenses el apóstol Pablo dice que Dios, que en Cristo estaba toda la plenitud de Dios, ¿sí? Lo puede ir leer por Colosenses 2:19, Colosenses 1:19 y 2:9, ¿sí? Habla específicamente que en Cristo estaba toda la plenitud de Dios. Por eso él decía, el que me ve a mí ha visto al Padre. Nadie le podía comprender cómo es posible, si Dios, el creador, el hacedor de todas las cosas, cómo puede ser tan sencillo, cómo puede ser tan humilde, cómo puede ser tan amoroso, cómo puede ser tan piadoso. Y bueno, porque es así. Amén. Y después sigue diciendo,
de esa plenitud tomamos todo. Y dice gracia sobre gracia. Hay otra traducción que dice gracia por gracia. ¿Por qué? Gracias, recordemos que es un favor de Dios, favor inmerecido de Dios hacia nuestra vida. Pero esa gracia la empezamos a recibir a partir de que lo conocimos a Cristo. Por gracia soy salvo, dice la palabra. Ahí empezamos a recibir parte de la plenitud, pero no es que cuando nacemos de nuevo y entregamos nuestra vida a Jesucristo, tomamos toda la plenitud. Vamos gracia sobre gracia, ¿sí? De a poquito, a medida que avanzamos y que maduramos más de la gracia del Señor, vamos teniendo sobre nuestra vida. Amén. Entonces fíjese qué espectacular. Jesús viene, hermano, con un propósito. Y de ese propósito nos alcanza a cada uno de nosotros. Entonces cuando pensamos en esta fecha, hermano, hay que decir, gracias Señor porque viniste, gracias Señor porque te hiciste hombre. Gracias Señor porque dejaste tu gloria. No tomaste en cuenta ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que te despojaste y te hiciste hombre. Entonces Él vino a revelar a Dios como nadie jamás lo había revelado. Mire que Dios se reveló a través de la vida de Abraham, de Moisés, de David, el poder, la presencia, la gloria de Dios, Salomón a través de la sabiduría, de la manifestación de Dios en ese templo. Sin embargo, hermanos, ninguna de esas formas revelaron a Dios como solamente su Hijo Jesucristo lo hizo. Amén. Y vamos a ir más adelante, porque ya vamos a entrar en qué es lo que, cuál es el efecto sobre nuestras vidas. ¿Por qué tengo que agradecerle a Cristo que haya venido? ¿Por qué puedo el 24, el 25, no importa, decirle gracias Señor porque viniste? ¿Qué efecto tiene sobre nuestras vidas? Que es tan amplio, no vamos a resumirlo, pero vamos a Juan 18:37. Ahí Jesús ya pasó por el juicio de los religiosos, ahora está frente a Pilato, ¿sí? El gobernador. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y esta es la única digamos, referencia al nacimiento de Cristo que vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan. Yo para esto he nacido. Ahí habla de un propósito. Para ser rey, no de un reino terrenal como ellos creían o esperaban, sino un reino espiritual, para que finalmente se establezca con su reino aquí sobre la tierra después de que levanta la iglesia. Pero Él dice, yo para esto he venido, tengo un propósito, para dar testimonio de la verdad. O sea que Jesucristo vino a revelar a Dios el Padre y vino a revelarlo a través de la verdad. Vine, dice ahí, para dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es el efecto? Porque todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, el propósito de Cristo, hermano, se relaciona con la verdad. Por eso, Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, Él revela a Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él revelando al Padre, revelando la verdad. Juan 8:31.
Había una multitud que le estaba siguiendo. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él vino a revelar al Padre, Él vino a estar manifestando la verdad, a dar testimonio de la verdad, y esa verdad iba a traer libertad a todo aquel que creyera en él. Libertad de la culpa, libertad del pecado, libertad de la condenación. Ahora parece ser que había algunos que le seguían con una fe superficial, y él les dice: no, acá si permanecieres en mi palabra, y palabra ahí en el original es logo, verbo. Mi palabra es lo que yo estoy hablando, lo que estoy revelando, la verdad que estoy revelando del Padre, y en mí, porque yo soy la verdad. El verbo es Cristo, y el verbo a la vez es cómo Dios se revela su verdad. Vamos captando. En el principio, entonces va el apóstol Juan teniendo esa claridad. ¿Y cuál es el efecto? Conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. En todo ámbito de nuestra vida donde conocemos la verdad, es un ámbito en el que vamos a tener libertad. En todo lugar en nuestro corazón donde la verdad no está funcionando, es un lugar donde estamos atados, ¿sí? Donde estamos limitados, donde no somos libres. Entonces, hermanos, Él vino para ser testigo de la verdad. Pero ¿y cómo entonces todos aquellos que le seguían o le seguimos podemos tener acceso a esa verdad? ¿Cómo podemos conocer? Vamos a Juan 6:51, porque acá nos da la clave de para qué nació Jesús. El propósito es revelar al Padre, es revelar un pensamiento del Padre, es por supuesto a través de la verdad. Pero acá hay una palabra interesante. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué va a pasar? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces Jesús vino a revelar a Dios, a revelar la verdad, a dar testimonio de la verdad. Esa verdad nos puede hacer libres, pero para que nos pudiera hacer libres, hermano, Jesús tenía que morir. Entonces, hermano, nosotros nacemos y sabemos que algún día vamos a morir. Pero Jesús vino directamente para morir. Y no vino a ser un predicador famoso, a iniciar una nueva religión. Él no vino a ser un hombre destacado, si bien lo es, por supuesto. Él vino a morir en una cruz, a morir por nuestros pecados. Y cuando dice si alguno comiera este pan, es cuando nos unimos a Él, cuando lo aceptamos a Él, cuando nacemos de nuevo y empezamos a estar en Cristo y a vivir la vida de Cristo en nuestros corazones. Entonces, hermanos, el nacimiento de Jesús fue una preparación para la cruz. Por eso, hermano, es importante ser agradecido porque Cristo nació. Algunos dicen: no, pero Jesús lo que dice que recordemos su muerte a través de la Santa Cena. Es verdad. Pero si no hubiera venido, hermano, no hubiera muerto. Si no hubiera venido y no hubiera caminado en santidad, no hubiera podido expiar nuestros pecados, redimirnos de nuestros pecados. Entonces, hermano, el nacimiento de Jesús, Él vino para morir. No vino para otra cosa, vino para morir. Entonces, cuando hablamos de la muerte de Cristo, hacer esto en memoria de mí, mi muerte anunciáis hasta que yo vuelva, como dice 1 Corintios 11.
tiene que ver con el nacimiento. Por eso Juan no habla tanto del nacimiento, pero está, de hecho, el verbo encarnado, el verbo se hizo carne, porque yo para esto nací. Se lo estaba diciendo a Pilato cuando estaba a horas de morir en la cruz. Amén. Entonces no es que esté descolgado el nacimiento de la muerte de Jesús. Él se hizo hombre, Él se encarnó para morir en la cruz. Amén. Entonces, y bueno, ¿cuál es el efecto sobre nosotros? Por supuesto, nos vino a ayudar, a salvar, para que dejáramos de pecar, para deshacer las obras de las tinieblas y para darnos la esperanza de que en Él, hermano, podemos ser perdonados cuando por ahí le fallamos y caemos en pecado. Amén. Entonces, vamos a ver 3 efectos de la obra de Cristo sobre nuestras vidas. Primera de Juan 2:1. Ahora vamos a la carta del Evangelio del apóstol Juan. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, ya estaba grande Juan, por eso le habla con estos términos. No es que Juan predicaba la paternidad, ¿sí? Él tenía claro que el Padre era Dios, pero él tenía un amor paternal por aquellos que había discipulado durante tanto tiempo. Amén. No es la paternidad que predican algunos. No. Él es Padre. Sí, muy fácil predicar la paternidad. Yo soy Padre. Y si yo soy Padre, vos tenés identidad, vos tenés propósito. No, eso lo tengo porque mi papá es Dios. Jesús lo tuvo y no lo voy a tener yo. Amén. Cuidado con esa enseñanza errada. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Él nos vino a liberar del pecado y de las consecuencias del pecado, que es muerte, separación de Dios. Entonces, tiene un propósito claro sobre nuestras vidas. No tenemos que pecar, pero parece ser que pecamos lo mismo, ¿sí? ¿Sí o no? La misma carta de Juan, ahí en el capítulo 1, dice el capítulo 1, versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, porque el apóstol Pablo decía: el pecado que mora en mí. Está la vieja naturaleza ahí siempre queriendo salir. Y el pecado es transgredir la ley de Dios y rompen la comunión con Dios y rompen nuestro gozo, por supuesto. Pero dice ahí: no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, le está hablando creyente, ¿no? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Abogado ahí en el griego es parakletos. Es como el abogado defensor. Digo que ahora siempre hay abogados que se ponen de moda acá en Argentina. Hace unos años atrás era un medio gordito que de apellido Pierri, ¿sí? Ahora ¿cuál es? Uno todo despeinado, ¿no? Burlando. Todos quieren a burlando porque hermano, nosotros tenemos al mejor abogado, Jesucristo, el justo, porque todos estos abogados, ¿cuál es el interés? Que sea justicia, pero que se les pague, ¿no? Por hacer la justicia. No es gratis. ¿Quién nos cobró Jesús, hermano? Por pagarnos
por cargar Él. Es como que nuestro abogado, bueno, a Él lo tendría que haber crucificado y tendría que haber muerto por sus pecados. Yo voy a ocupar su lugar. Qué mejor abogado, ¿no? Pero la sangre que derramó Cristo es propiciación por nuestro pecado. Quiere decir que es aceptado por Dios. No es que Dios, un Dios justo, perdona porque sí, no. Perdona por los méritos de la sangre de Cristo. No deja de ser justo, sino que a través de la justicia de Cristo Él aplica su justicia en nuestros corazones. Pero cuando leemos ahí que si alguno hubiera pecado tenemos abogado en Cristo, ¿por qué? Porque si después de haber nacido de nuevo caemos, pecamos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y confesar. Y la sangre preciosa de Cristo es aplicada ahí. Otra vez Dios perdona por los méritos de Jesucristo. Amén. 1 Juan 3:8 dice algo más profundo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Ese apareció el Hijo de Dios y para eso vino, para eso nació, para eso se encarnó, para deshacer las obras del diablo. Es decir, para resumirlo, no puede ser que un cristiano haga lo que Cristo vino a deshacer. Amén. Eso está diciendo. Porque si no, es probable que no sea cristiano, que esté yendo a una iglesia, que esté cantando canciones, que esté haciendo algo, pero todavía no ha nacido de nuevo. Porque un hijo de Dios no practica el pecado. Hablamos de algo continuo, ¿no? El creyente sí peca, pero esporádicamente, ¿sí? Debería ser así. Pero si es periódicamente, hay algo que no está funcionando ahí. Amén. Entonces, el cristiano puede hacer lo que Cristo vino a destruir, a deshacer las obras de las tinieblas. Bueno, este es ver esta cuestión desde el punto de vista negativo. No hay que pecar. Y por ahí pueda sonar fuerte. Entonces, si no hay que pecar, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que caminar en obediencia a la verdad que Cristo vino a revelar. ¿Cómo lo vemos? Lo podemos ver de una manera positiva, que sí podemos hacer, ¿sí? Bueno, está en el Evangelio de Juan, 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. O sea, el primer efecto que tenemos en la vida por lo que Cristo hizo en la cruz es que nos da propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Amar a Cristo y amar al prójimo. ¿Y por qué decimos que esto es en un sentido positivo? Porque no es que no voy a pecar como un esfuerzo humano. No quiero pecar porque no quiero ofender a quien amo. No es lo mismo decir no voy a deshonrar a mi padre porque lo dice la Biblia y no quiero que la Biblia me castigue, en lugar de decir no voy a deshonrar a mis padres porque los amo y amo a Cristo. ¿Sí o no? No estoy cumpliendo la ley por una obligación, lo estoy cumpliendo porque amo a Cristo y porque amo a mis padres. No es lo mismo decir, no voy a codiciar nada, ni el buey, ni las posesiones, ni la esposa de mi prójimo. No es lo mismo decirlo porque amo a Cristo y porque amo a mi prójimo, que decirlo, no lo hago porque si no Dios me va a castigar, porque eso es religión. ¿Se entiende? Entonces nos dio un propósito, amar. Y es posible porque Él puso el amor, ese amor en nuestro corazón. No es lo mismo decir, no voy a matar a alguien, ya sea físicamente o emocionalmente,
porque la Biblia lo dice, porque amo a Cristo y porque amo a mi prójimo, no le puedo hacer ese daño. No voy a hablar falso testimonio, porque lo dice la Biblia, no es lo mismo que decir no voy a hacerlo porque amo a Cristo y amo a mi prójimo. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia. Y Juan lo captó. Entonces, ¿cuál es el propósito que nos da? Amar a Jesús, amar a los demás. Eso lo enseñó a él, hermano, cuando vino a la tierra. Mire, si vamos a estar agradecidos porque cuando él llegó, hermano, la ley era el talión, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús, no es así. Segundo, hermano, Jesús nos da esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha con el pecado, hermano, y tenemos una presión permanente para caer en tentación, para ofender al Señor, para transgredir su voluntad, para ir en contra de su verdad. Pero Jesús dice ahí, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en Cristo. Hay esperanza, hermano. Porque hay muchos que dicen, no, yo no puedo cambiar, yo nací así, parece que esto no lo puedo evitar y siempre voy a pensar así, siempre voy a actuar así. No es verdad. Porque Cristo nos hizo libres. Y si hemos pecado y nos arrepentimos, Él nos limpia y nos ayuda, nos sostiene para que no sigamos haciéndolo. Amén. Entonces, tenemos esperanza. Él nos dio esperanza. Y no sé, lo que pasa es que yo me equivoco, cometo errores. No, error es una cosa, equivocarse es otra y pecar es otra. Y cuando confesamos es decir, Señor, he pecado, no he cometido un error, no, he pecado, porque dice la Biblia que hay que hacer esto y yo no lo hago. O no hay que hacer esto y yo lo hago. Entonces, en Él tenemos la esperanza de ser libres. Amén. Alguien puede decir, no, pero yo ya me doy por vencido, ya, que Dios tenga misericordia de mí. No, eso no es el corazón de alguien que ama a Cristo y alguien que está dispuesto a caminar en su voluntad. Entonces, aquellos que amamos a Cristo, que amamos a nuestro prójimo, tenemos esperanza de vencer el pecado, porque siempre, hermano, Cristo nos habla de victoria sobre el pecado. ¿Amén? Y lo último, vamos a 1 Juan 4:4. También es un versículo muy conocido. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él nos ayuda, hermano. O sea, el paracleto que es la ayuda del Espíritu Santo, es Cristo mismo, hermano, ayudándonos. Tenemos la victoria. ¿Saben qué? Dice ahí, soy de Dios y los habéis vencido. En Apocalipsis, hermano, el término de vencer, victoria y demás, aparece 17 veces, donde más aparece, en el Nuevo Testamento. Y el segundo es 1 Juan, aparece 6 veces. Como diciendo, Cristo nos ayuda a mantenernos en victoria sobre el pecado, sobre la maldad, a caminar en la verdad, a agradarle al Padre, a mantenernos en comunión con Él, a no perder el gozo de la salvación. Entonces, en esa época, hermanos, estaban los gnósticos. Cuando está diciendo ahí, ¿a quién se refiere? A esto, al mundo. Los gnósticos pensaban, acá todo es espiritual. Mientras vos estés bien espiritualmente, con el cuerpo no importa, porque el cuerpo es pecaminoso, así que lo que hagas con el cuerpo no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿sí? Hay muchos que hoy piensan así aún, en el ámbito cristiano, que cambian la doctrina, el título, el nombre, pero no es así. Por eso la palabra dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entre las tesalonicenses, tiene que mantenerse irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo.
Entonces, ante estas presiones que vienen, no, bueno, pero no te hace nada, si total todo el mundo lo hace, total, no, yo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. A mí no me vengan a presionar con cuestiones que ofenden a mi Dios, porque yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces esa nota de victoria, hermano, que está en Juan, en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, es porque él entendió que Jesucristo vino con un propósito. Ese era el propósito de revelar a Dios, revelar su verdad, testimonar de ella, y esa verdad nos hace libres. Nos da propósito, amarle a Él, amar al prójimo. Nos da esperanza, porque vamos a errar. El que dice ahí que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Leímos recién. Y la verdad no está en él. Pero una vez que estamos en pecado y que se rompe la comunión con Dios, podemos arrepentirnos, hermanos. Nuestro abogado ya intercedió por nosotros en la cruz. Y podemos restablecer esa comunión con el Padre. Y además nos dice, aparte que yo te ayudo, porque está bien tener un montón de presión, hay un montón de gente que te está tratando de influenciar, hay sistemas, hay redes, hay formas en las que se anuncian, hay un anuncio permanente acerca del pecado, de lo que desagrada a Dios, pero mayor es el que está en vos que el que está en el mundo. No te achiques, ya lo has vencido, porque si Cristo venció, vos también podés vencer. Amén. Así que imagínense, hermano, cómo nos vamos a celebrar que Cristo vino al mundo. Amén. No el cumpleaños, pero sí que Cristo se hizo carne y Cristo vino con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ningún niño, hermano, nace para morir. Todo nace con un propósito de ser un gran varón, una gran mujer, un destacado, un profesional, una persona que ayuda a los demás, una persona con sueños, todos nacen. Jesús nació, hermano, con el objetivo de morir en una cruz. ¿Qué le parece? Y eso lo hizo por amor a usted y por amor a mí. ¿Cómo no? Me voy a levantar una copa y le voy a decir, Señor, gracias. Gracias por haberte entregado por mí. Y quiero que tu sacrificio valga la pena en mi vida. Voy a caminar en propósito, amarte, amar a mi prójimo. Entonces ya la ley, lo que tengo que cumplir, no se trata de mandamientos, se trata de una responsabilidad, de una respuesta de amor ante aquel que me amó tanto, ante aquel que me amó primero. Y además que me da la esperanza de que puedo equivocarme, pero Él intercede por mí. Y además me ayuda porque está en mí y es mayor que el que está en el mundo. Así que puedo andar con tranquilidad. Puedo ir al trabajo sabiendo que me van a presionar, pero yo me puedo mantener en integridad. Puedo ir al colegio y me van a presionar, pero yo me puedo mantener en integridad. Puedo estar en la universidad y me van a presionar con el humanismo y con un montón de cuestiones, pero me voy a mantener porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Amén. Y cada vez que vamos caminando y disfrutando de esto, hermano, es gracia por gracia, gracia sobre gracia, más favor, más gloria del Señor sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Así que Dios nos ayude, hermano, a valorar que Cristo vino para morir en una cruz por usted y por mí. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque cuando vemos el Evangelio de Juan y cómo él relata cuestiones puntuales, él estuvo ahí, Señor, en la mayoría de los hechos. Por supuesto que el capítulo 1 tú se lo revelaste mayormente,
Pero ¿cuál es el enfoque de Él? El propósito que tú tuviste, Señor. Y ese propósito tenía que ver con cada uno de nosotros. Ese propósito era reflejar, revelar la gloria de Dios, la plenitud de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. Pero para hacerlo y que esto tuviera un alcance para todos aquellos que creyeran en ti, tenías que morir en una cruz. Para eso viniste, para morir en una cruz. Por ende, Señor, desde que tuviste uso de razón como ser humano, sabías que la cruz era tu destino final. Cuando tanto de nosotros, Señor, nuestro destino lo soñamos con grandezas, con alcanzar esto, con alcanzar aquello, el éxito, cuestiones que también, Señor, tu éxito significaba morir por los pecadores, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias y reconocemos la importancia de tu nacimiento, Señor. La importancia de que tú hayas venido, Señor. Porque nos das propósito. Se lo explicaste a los religiosos. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, gracias. Gracias porque eso es posible, que lo vivamos no por nuestra fuerza, sino porque tú estás en nosotros. Y eres mayor que el que está en el mundo, un mundo egoísta, un mundo egocéntrico, un mundo que mira lo temporal, que no se preocupa por lo eterno, que no le interesa lo espiritual, que vive el día a día, que vive en la carne. Señor, pero tú nos has llamado con propósito. Y aún en medio de ese caminar en tu propósito, aún cuando nos erramos al blanco, cuando pecamos, tenemos esperanza de perdón, Señor. Porque tú no viniste a condenarnos, viniste a salvarnos. Entonces cada vez que nos acercamos, Señor, con arrepentimiento, con confesión en nuestros corazones, finalmente encontramos que tu gracia es derramada una vez más sobre nuestras vidas. Y nos mantenemos en comunión, nos mantenemos en la verdad. Señor, cuando llegan estas épocas empezamos a hacernos algunas propuestas para el próximo año. Mejorar la educación, aquellos que estudian, mejorar la alimentación, aquellos que no lo están haciendo bien, mejorar el descanso, mejorar el orden. ¿Cuántas cuestiones, Señor, nos planteamos? Señor, pero también queremos que tú nos ayudes, Señor, a vivir en victoria. Si hay algunos hábitos que no son correctos, Señor, en nuestro corazón, de los cuales tú ya nos has venido hablando, Señor, individualmente, que seguramente a lo largo de este tiempo, queremos, Señor, en virtud de lo que tú nos has hablado, ir a ti, nuestro abogado, aquel que nos está para ayudarnos, para sostenernos. Queremos que tú nos ayudes a vencer, porque tú nos has dicho, nos habéis vencido. A todos aquellos que vienen con pensamiento, a todos aquellos que vienen con esa presión de hacer lo que a ti no te agrada, Señor, podemos vencer, podemos mantenernos en victoria. Que, Señor, este sea un fin de año en victoria, y que el inicio del próximo, Señor, sea en victoria, con gente, Señor, que está caminando en tu propósito, amarte a ti, amar al prójimo. Señor, en el nombre de Jesús, ese amor sea perfeccionado en cada una de nuestras vidas, y solamente puede crecer cuando aquel que está en nosotros crece y crece. Queremos manifestar, Señor, el fruto de tu Espíritu, Señor. Como iglesia, tú nos has puesto para que reflejemos aquel que tú reflejaste cuando viniste al mundo, para que reflejemos su gloria, para que reflejemos su verdad. Señor, queremos ser esa gente que en este tiempo lo esté haciendo, Señor. Por eso en esta hora
Bendecimos tu nombre y queremos, Señor, disponernos en tus manos y decirte gracias, Señor, porque tú estás para ayudarnos, para sostenernos y para mantenernos en victoria. En el nombre de Jesús, que toda maldad, que todo pecado sea deshecho, porque tú viniste a deshacer las obras de las tinieblas, aún en nuestras propias vidas, Señor. Y queremos que no vuelvan a funcionar, sino que queden totalmente enterrados en nuestros corazones. Pensamientos, vocabulario, actitudes, Señor, que a ti no te agradan, por amor a ti, Señor, por amor al prójimo, las dejamos de lado en el nombre de Jesús, con la fuerza, la dirección, la ayuda de tu Espíritu Santo y con ese poder que nos ha sido dado, vamos a caminar en victoria. Por eso te bendecimos, Señor, y te honramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor.